Vale. Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestra lectura diaria de la Biblia y análisis. Estamos en el libro de Esther. Vamos a continuar hoy con la lectura a partir del capítulo 6 y la hermana Rita va a comenzar con una oración. Amado Padre, a ti te damos muchas gracias por esta ocasión en que vamos a compartir de tu palabra, a escucharte una vez más, a conocer los personajes que hay en la historia plasmado, de donde no podemos, son personas comunes a lo que ha sido desde el principio, donde relatan historias, tú has escrito, has inspirado estas historias para nuestro beneficio. Estamos aquí reunidos dándote gracias y pidiéndote que tu Espíritu Santo esté con nosotros para impartirnos esa sabiduría que solo de ti es posible tener. Te pedimos por otros que alrededor de la tierra también se unen a nosotros con el interés de escucharte, de aprender de ti, de aprender tus mandatos para ponerlo por obra y tener una vida con paz y con la bendición tuya que sobrepasa todo pensamiento. Esa bendición es para vida eterna mediante todo lo que vamos a considerar. Lo dejamos en tus manos pidiéndote la ayuda y todo lo decimos, lo expresamos por los medios de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Bueno, pues vamos a empezar con la lectura, capítulo 6 de Esther. Entonces, por ejemplo, hermana Susana puede leer del 1 al 7 y Carlos hasta el final. Leo de la traducción del Nuevo Mundo. Aquella noche el rey no pudo dormir, de modo que ordenó que le trajeran el libro de los registros históricos y se lo leyeran. Allí estaba escrita la denuncia que Mardoqueo había hecho contra Bigtana y Teres, dos funcionarios de la corte real que servían de porteros y que habían tramado un plan para matar al rey Asuero. Entonces el rey dijo: ¿qué honra y qué recompensa recibió Mardoqueo por haber hecho esto? No se hizo nada por él, le respondieron sus ayudantes personales. Más tarde, el rey preguntó: ¿quién está en el patio? Resulta que Amán había entrado en el patio exterior de la casa del rey. Quería pedirle que colgaran a Mardoqueo en el madero que había mandado levantar para él. Así que los ayudantes del rey le contestaron: el que está en el patio es Amán. Y el rey les ordenó: díganle que entre. Cuando Amán entró, el rey le dijo: ¿qué se debe hacer por el hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán pensó: ¿y a quién más desearía honrar el rey sino a mí? Por lo tanto, Amán le dijo: si el rey desea honrar a alguien. Leo de la versión Palabra de Dios para Todos. Amán se preguntó a sí mismo: ¿a quién más sino a mí podría el rey querer honrar? Y respondió: esto es lo que debería hacerse para el hombre a quien el rey quiere honrar. Que los servidores traigan un manto especial que el mismo rey haya usado y un caballo que él mismo haya montado. Que al caballo se le ponga en la cabeza la marca especial del rey. Luego, que se designe a uno de los funcionarios más importantes, para que le coloque el manto a quien el rey quiere honrar, y lleve a esa persona en el caballo, desfilando por la plaza de la ciudad, y anuncie que eso es lo que se hace con el hombre al que el rey quiere honrar. Entonces el rey le dijo a Amán: apresúrate, consigue el manto y el caballo, y haz todo lo que acabas de decir con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio real. Asegúrate de hacer todo tal como lo has dicho. Así que Amán trajo el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo
y lo llevó en desfile por la plaza de la ciudad. Amán anunció frente a Mardoqueo: esto es lo que se hace con el hombre a quien el rey quiere honrar. Después de eso, Mardoqueo regresó a la puerta del palacio del rey, mientras que Amán corrió a su casa con la cabeza cubierta, todo avergonzado. Amán les contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos lo que le había pasado. La esposa de Amán y los hombres que lo habían aconsejado dijeron: si Mardoqueo es judío, tú no podrás vencerlo. Ya has comenzado a caer, y con toda seguridad que serás derrotado. Mientras ellos estaban aún hablando, los eunucos del rey llegaron a la casa de Amán y lo llevaron rápido a la fiesta que Ester había preparado. Menudo jarro de agua fría le cayó a Amán. Ay, si es que yo estaba diciendo no te rías, porque mientras leía me quería reír. Sí, te sale Recordemos, sí. para poner el contexto, recordemos que anteriormente Ester se hizo ayuno para presentarse ante el rey y pues poder interceder por los judíos, porque había un decreto de que se les iba a dar muerte en el 13º día o en el primer día del 12º mes, algo así. Bueno, era el 12º mes. El caso es que pues al final Ester se presentó ante el rey, le dio su trono porque había una ley de que si le daba su trono de oro, su cetro de oro, perdón, que no iba a matarla. Pero no le quiso decir lo que quería pedirle al rey, a pesar de que él le dijo que le pidiera lo que quisiera y que le daría hasta la mitad de su reino. Ester prefirió invitarlos a un banquete, dejarlos descansar en casa y volverlos a invitar otra vez, que es este banquete el que dice ahora. Sí, recordemos que todavía no han ido al segundo banquete. Esto fue la noche esa después del banquete, cuando el Así rey es. empezó a pensar, hombre, pero es que Mardoqueo me salvó la vida, tengo que compensarle. Así es. Y que también durante este tiempo, Amán, por consejo de su familia, su esposa y sus hijos, le habían dicho que creara una horca de 25 metros para la mañana siguiente ir con el rey y así pedirle que colgara ahí a Mardoqueo y que así podía después irse tranquilo a disfrutar de la fiesta de Ester por la tarde. Así es. Aquí vemos justamente que entonces era ya en la mañana del siguiente día, cuando él iba a pedirle, ahora sí que ya había terminado de construir la horca de 25 metros. Y ya le iba a pedir que matara a Mardoqueo. Y en lugar de darle paz y descanso a su odio contra los judíos, pues le dio vergüenza. Es que me encanta, el padre tiene un humor maravilloso. No es un mal comentario, sino que veo que No, no, es fascinante cómo usa la justicia, en serio. esto es. Ay, En Amán se ve toda una característica de la carne, porque él pensaba como él era uno de los mejores. O sea, yo me tomo tanto en cuenta yo que no puedo tener ojos para ver delante lo que otros, honrarlo a los otros, como que él es, dice, ¿a quién más puede el rey querer honrar sino a él? O sea, que se cree. Realmente tenía altivez en su vida, en su corazón. Y de eso Dios no se complace, todo lo contrario. Claro. Todo lo que él elegía para él mismo fue lo merecido para el otro, a quien él menospreciaba o miraba de una forma mezquina o dañina, más bien, como era aquí a Mardoqueo.
Y en Mardoqueo, que era humilde, que solo actuaba conforme a la verdad, fue entonces ensalzado a una posición donde él mismo no le esperaba realmente. Se la da el rey, para él es bienvenida, claro está, que es una distinción. Y es bien que merecido la tenía, pero no estaba detrás de eso. Ujú. Es como dice Proverbios 16, 18, que el orgullo está antes de un ruidoso estrellarse. Sí. Eso le pasó a ese señor que se llamaba Amán. Ujú. Y en el 13, la esposa de Amán, y dice, y sus sabios, parece que habían más ahí alrededor de él, dice que ellos dijeron, si ese Mardoqueo es descendiente de los judíos, ha comenzado a caer, no lo podrás vencer, sino que caerá derrotado ante él. La expectativa que ellos tenían de un judío que Dios iba con ellos era una expectativa correcta. Por lo tanto, exactamente eso, Dios estaba con él y seguro que iba a pasar lo mejor. Con Amán iba a perder ante Mardoqueo cualquier cosa que se propusiera. Ujú. Sí, como dice Rita, de hecho al final del versículo 3 dice, su mujer le dice, y con toda seguridad, no, perdón, sí, su mujer y los hombres, que con toda seguridad será derrotado si se propone vencerlo. Si quisiera, perdón, vencerlo. Uh-huh. Y rápidamente. Sí, Sí, Mari, sí ¿te iba a decir? iba a comentar que el 13 al final en la mía dice que le dice que lo va a vencer, dice, de hecho caerás delante de él, dice al final, que iba a caer delante de él, ¿verdad? De Mardoqueo. Sí, lo confirman. Lo confirma, sí, muy claro. Y luego de esa conversación de él ahí en la casa con yo diría, los amigos de él y la esposa, pues dice entonces que llegaron los eunucos del rey deprisa para llevarlo al banquete que Esther había preparado. Ahora tiene que ir el rapidito para de nuevo ante el rey con toda esa vergüenza que tenía. Así Que es. se había hecho la idea que era él, y como vimos en el 12, llega triste a la casa, dice que en su casa muy triste, cubriéndose la cara, o sea que se dio cuenta que le bajó el autoestima al piso de esta manera. Amán. De hecho leímos ayer, ¿no? En un capítulo, lo estoy buscando, donde, sí fue en el capítulo, yo lo encontré, 2, el versículo 23, que Mardoqueo había encontrado justamente que Bigtán y Teres, querían oficiales del rey en palacio, querían asesinarlo. Se lo contó a Esther. Esther le dijo, mira, esto me lo contó Mardoqueo. Y en el 23 dice, la información fue comprobada y se supo que Mardoqueo había dicho la verdad. Después de esto, los dos guardias que habían planeado matar al rey fueron ahorcados. Este evento se registró en presencia del rey y quedó escritos en los libros de historia del reino, que son justamente estos que le leen porque no se podía dormir, que dice al principio aquí del capítulo 6. A lo que pues vemos ya desde ahí, el padre tenía un plan para
para cómo utilizar esto en beneficio de su pueblo, en este caso de Mardoqueo. Quedar escrito lo que hizo, la justicia. Carlos, ¿me puedes repetir ese texto donde está lo de Mardoqueo? Lo que ella dijo. ¿De qué se escribió? Ajá, tú dijiste capítulo 2. Capítulo 2, versículo 23. Ah, 23, ya, yo no oí el 23. Está bien, gracias. Sí, ahí está que se escribió esta historia y son estos rollos que traen, que dice en el versículo 1, el libro contenía relatos de todos los eventos importantes. Era en este libro. Como un niño, ahora sí. Uno se puede dormir y vénganme a contar una historia. Sí. Y qué curioso justamente que es verdad que en ese momento no se hizo nada por Mardoqueo. Se escribió todo y ya, pero no. Y aquí el rey se acordó. Ese tipo de cosas son las que vemos, que sabemos que no son coincidencia. Que el Padre dirige el corazón de las personas para hacer su voluntad cuando el corazón está dispuesto, claro. En este caso el rey quería hacer justicia, que sería recompensar a Mardoqueo. ¿Quieren pasar al 7? Sí. Sí, hay que ver aquí cómo acaba de Amán. Sí. Yo no quiero quitarle sus comentarios, pero tengo ganas de saber todavía. Es interesante. Pues venga, Rita del 1 al 5 y yo hasta el 10. Entonces, el 7, ¿verdad? De Reina Valera contemporánea. El rey fue con Amán al banquete de la reina Esther. En el segundo día, mientras bebían vino, el rey le preguntó a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Qué es lo que pides? Aunque pidas la mitad del reino, te será otorgada. La reina Esther respondió: si en verdad soy del agrado de su majestad y su majestad le parece bien, mi petición es que se me conceda la vida de mi pueblo y mi propia vida, porque a mi pueblo y a mí se nos ha vendido. Se nos quiere destruir, matar y exterminar. Si se nos hubiera vendido para ser esclavos y esclavas, me callaría, pero nuestra muerte será para su majestad un daño irreparable. Como respuesta, el rey Asuero le preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha abrigado en su corazón hacer tal cosa? Esther, señalando a Amán, le respondió: nuestro enemigo es este malvado. Al oír esto, Amán se quedó paralizado de miedo. El rey Asuero se levantó de la mesa muy enojado y salió al jardín para calmarse. Cuando Amán se dio cuenta de que el rey estaba decidido a matarlo, se quedó en la sala para rogarle a la reina que lo salvara. Cuando el rey regresó del jardín y entró en la sala, vio que Amán estaba demasiado cerca de Esther. Entonces el rey exclamó: solo esto me faltaba, que le faltes el respeto a mi esposa ante mis ojos y en mi propia casa. Cuando los guardias oyeron los gritos del rey, entraron y le cubrieron la cara a Amán. Uno de los guardias, llamado Arboná, dijo: en la casa de Amán hay una horca de 22 metros de alto. Él la preparó para Mardoqueo, el judío que le salvó la vida a su majestad. Entonces el rey ordenó: cuélguenlo allí. Los guardias colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo y así el rey se tranquilizó. ¿Quién lo hubiera dicho a Amán cuando hizo la horca que estaba realmente poniendo su medio de muerte, su propio medio de muerte? Sí.
Sí, no, es que Para que veamos cuando deseamos algo para el otro. como dicen, con la Ese es misma el vara que segundo, midas será medido. Perdón. el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como esa era la clase de amor que él le tenía a Mardoqueo, así mismo se hace en el caso para atrás para él. Sucede para él. Así es. Incluso la Biblia nos advierte de no odiar a nuestros enemigos, no vaya a ser que Dios se apiade de ellos y recibamos nosotros el castigo por su parte. Y mira, Es verdad. Es aquí lo verdad, así dice. Un claro ejemplo, efectivamente. Y aquí vio él, en el versículo 7 se vio tan al borde de eso mismo, de perder la vida, que le se quedó para suplicarle a la reina que le perdonara la vida. uh-huh. Pero una súplica por él mismo, no siquiera arrepentido de lo que él deseaba, no. Era una necesidad de él querer vivir y no aceptar todavía sus errores. Claro. Pues sí. Creo que hay errores en mi versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, en los versículos 8, 9 y 10. A ver, corríjanme si es así. En el 8 dice, por ejemplo, que apenas que el rey vio que Amán estaba ahí con Esther suplicándole, que pensó que era algo malo, dice, se le puso blanca la cara enseguida a Amán, entraron los servidores y mataron a Amán. Pero digo, bueno, no lo pueden matar si después lo van a colgar. Y cuando pensé que lo iban a colgar, en la versión que tengo dice, claven a Amán en esa estaca. Que lo clavaron en una estaca. En la mía dice en el 10 que los guardias colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Sí, En la mía también. gracias. Gracias, sí, porque Sí, justamente en la mía El también. 10, sí, el 10. En el 8 decía al final que le cubrieron, al preferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Entonces en el 10 dice eso, de que Amán fue colgado en la horca. Oh, sí, gracias, gracias, gracias. Claro, aquí hay que imaginarse que Amán estaba desesperado porque sabía o pensaba que iba a morir. Entonces estaría suplicando a la reina, quizás estaba incluso agarrándola, como decía, por favor. Y claro, cuando entró él, vio que él estaba demasiado cerca de ella y por eso dijo, solo esto me faltaba, que faltes el respeto a mi esposa ante mis ojos y en mi propia casa. Sí. Si estaba enojado ya con lo de antes, esto ya fue la gota que colmó el vaso. No, pues sí. Pues dice tan solo que se le puso la cara blanca a Amán. Se puso pálido, pálido. De hecho, en el 9, Carlos, no sé si lo dice en la tuya, el verso 9 dice que entonces Jarboná, que era uno de los eunucos del rey, le dijo, oye, ¿cómo fue que le dijo? En la casa de Amán hay una horca de más de 20 metros de altura. La mandó a hacer Amán para colgar a Mardoqueo, que fue quien habló a favor del rey. Y el rey ordenó, cuelguen de ella a Amán. El rey lo puso en su sitio. Sí. De hecho, justamente eso que dice allí de este eunuco, me imagino que debe haber sido uno de los que fue a buscarlo para que viniera a la fiesta, porque la estaca esta se había construido el día anterior. Y si no, pues igual vivía cerca de palacio porque la estaca se debió ver, digo, 25 metros, las casas no tenían muros tan altos. Y si sabía que era para Mardoqueo, pues preguntó por ahí, no lo sé.
Preguntó ahí cuando fue a buscarlo. Y bueno, ¿y esto qué es? ¿O qué están construyendo? Seguro, claro. O algún vecino, seguro Mardoqueo, como vemos que era tan arrogante, se puso a decir falacias quizás, probablemente, esto no es bíblico, pero pienso que a la Ujú. gente, ¿no? Mira, construye esto tan solo los que los iban a construir, y luego la gente que les preguntaba por qué están construyendo esto tan noche, que tenía que estar terminado en la mañana, pues le decían estamos construyendo una estaca para Mardoqueo, una horca, perdón. Ujú. Así que sí me imagino que era de esos que sabía. Vete a saber si no fue incluso la propia esposa de Amán, cuando fueron a buscarle para ir al banquete, que le dijera, ah, sí, sí, esto es para Mardoqueo. Sí. Sí, así como ni le gustaba. Se ve que a la mujer le gustaba hablar. Sí, Le sí. gustaba hablar y aconsejar porque sin que le pidan consejo viene y dice. Ujú. Aquí veo yo cómo se expresó Rey. En la mía dice, en el 8 dice Amán, él dice que cuando el rey volvió del huerto del palacio, el aposento del banquete, y vio que Amán estaba recostado sobre el lecho donde estaba Esther, le dijo, ¿acaso quiere también violar a la reina en mi propia casa? Ah, en la mía dice, estaba demasiado cerca de Esther. Y por Sí, eso solo en esto me la- faltaba. Que le faltes el respeto a mi esposa ante mis ojos y en mi propia casa. sí, eso está como más de acuerdo a aquel entonces, que di que violar. ¿Cómo la va a violar? Porque él estaba, parece, un poquito cerca. Sí, es que como dice Javi, ya estaba enojado, ya estaba mal. Imagínense, la reina le dice, quiero que nos des la vida a mí y a mi pueblo, porque se ha hecho un decreto que contra mí, contra mi pueblo. Si nos hubieran hecho esclavos, ni me hubiera molestado no te hubiera molestado, porque no eras lo suficientemente importante para molestar al rey. O sea que ya al decirle eso era un decreto, él sabía el rey que un decreto no se puede ir contra él, no había vuelta atrás, estaba furioso. Hace uno exaltado y mal, sabemos que uno reacciona y es impulsivo. Si uno tratando ya de ser paciente, conociendo la palabra, estar tranquilo y todo, incluso esos momentos nos afectan. Ahora imagínense este rey, que era un rey, o sea, que no tenía por qué ser humilde ni nada, sino que podía expresarse como fuera. Pues al momento, como dice Javi, de ver a Amán tan cerca de Esther, quizás como dice Javi, no sé, arrodillado a sus pies, tratando de tocar los pies o las manos agarrándoselas, suplicándole, no sé, de alguna forma, o a sus rodillas llorando, no lo sé, ahí y ella sentada en el sofá, pues imaginó lo peor, luego el rey, ya estaba completamente enfurecido. Que bueno, al final, aunque no hubiera malinterpretado eso, yo creo que lo hubiera matado de igual manera, porque al decreto no había cómo darle vuelta atrás. Eso es. Y hay que acordarse que ese decreto, encima, el rey le había dado a Amán su sello. Y la confianza. Eso es, con lo cual, o sea, tenía el sello real y se había traducido a todos los lenguajes de la zona para que eso se hiciera efectivo en todas partes. O sea, era totalmente oficial. Así es.
Bueno, pues podemos pasar al 8 si queréis. Ya puedo Sí, leer, Javi. Ya cerré Sí. mejor. Vale, perfecto. Vine acá. Pues entonces, Mari, puedes leer del 1 al 8 y Susana hasta el final. Voy a leerte la Reina Valera actualizada del año 2015. Ese mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos. También Mardoqueo vino a la presencia del rey porque Esther le declaró lo que él era de ella. El rey se quitó su anillo que había vuelto a tomar de Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo a cargo de la casa de Amán. Esther volvió a hablar en presencia del rey, se echó a sus pies llorando y le imploró que evitara la desgracia concedida por Amán, el agageo, y el plan que había ideado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro, y ella se levantó y se puso de pie delante del rey. Entonces dijo: si el rey le parece bien, si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece correcto al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se escriba para revocar las cartas maquinadas por Amán, hijo de Amedata, el agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podría yo soportar y ver el mal que alcanzaría a mi pueblo? ¿Cómo podría yo soportar y ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: he aquí, he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes pues escriban en nombre del rey acerca de los judíos como les parezca bien, y séllenlo con el anillo real, porque el documento que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey es irrevocable. De modo que el día 23 del tercer mes, es decir, el mes de Siván, se reunió a los secretarios del rey. Ellos escribieron todo lo que Mardoqueo les ordenó a los judíos, así como a los sátrapas, los gobernadores y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias. Le escribieron a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propio idioma. También les escribieron a los judíos en su propia escritura y en su propio idioma. Mardoqueo escribió documentos en nombre del rey Asuero y los selló con el anillo de sellar del rey. Luego los envió con mensajeros que montaban en veloces caballos criados para el servicio del rey. En esos documentos, el rey les daba permiso a los judíos de todas las ciudades para reunirse y defenderse, para matar, destruir y aniquilar a grupos armados de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluyendo mujeres y niños, y para apoderarse de sus bienes. Estas medidas se tomarían el mismo día en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del 12º mes, es decir, el mes de Adar. El mensaje del documento debía publicarse como el rey en todas las provincias, como ley en todas las provincias. También tenía que anunciarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos ese día y pudieran vengarse de sus enemigos. Así que, por orden del rey, los mensajeros salieron inmediatamente y a toda velocidad en los caballos que estaban destinados al servicio del rey. Esta ley también se dio a conocer en el castillo de Susa. Cuando Mardoqueo salió de la presencia del rey, llevaba puestas ropas reales de color azul y blanco, una gran corona de oro y una capa de lana púrpura de excelente calidad. Y la ciudad de Susa gritó de alegría. Para los judíos hubo alivio, satisfacción, gran felicidad y honra. En todas las provincias y en todas las ciudades, en cualquier lugar a donde llegaba el decreto del rey y su ley, los judíos estaban contentos e inmensamente felices,
y celebraban banquetes y fiestas, y muchos que eran de otros pueblos se hacían judíos porque el terror a los judíos había caído sobre ellos. Vemos que hasta entonces aún no le había dicho Esther, hasta este momento, que Mardoqueo y ella eran parientes. Pero aquí ya en el 1 ya lo dice, que ya cuando, después de pasar todo esto, ya Mardoqueo cuando se presentó ante el rey, ya que Esther le había contado en ese momento que ellos eran parientes. Sí, y aquí es cuando manda a llamar el rey y le da el anillo que le había dado a Amán. Uh-huh. Yo me preguntaba por qué le daría el anillo tan rápido, ¿no? Porque al final darle el anillo demostraba la confianza. Pero pues ya me acordé que le acababa de salvar la vida. Bueno, Sí. acaban de leer que le salvó la vida, entonces le tenía mucho más confianza a él que a Amán. La manera en que Esther fue dirigida también, cómo ella se comportó en el 3, cómo ella se presentó ante el rey. Y el sentir de ella se ve que era una mujer humilde y sabia. Ella se arrodilla a sus pies y con lágrimas, o sea, que tenía verdadero sentimiento con sus familiares, con los de su nación, y le pide a él anular ese daño que Amán había hecho. Había pensado en el versículo 3, dice, Amán había pensado hacer contra los judíos. Como eso ya estaba hecho un decreto, tenía que revocarlo, tenía el rey. Y así dio el rey orden cuando ella le pidió esto. Y de ahí es que le da tal vez el anillo a Mardoqueo para que sellaran lo que ellos tenían que poner, para devolver todo esto y darle a los judíos la dignidad, el valor y el respeto que merecían por su vida. Y esto como con ellos, dos personas tan simples, vamos a decir, el Padre la toma y hizo el bien a tantos, como vemos, a tantos, todas las provincias, 127 provincias, se llevó la información en todos esos alrededores, todos los israelitas, los judíos, estuvieron muy felices porque se le estaba dando a través del rey Asuero un espacio, un lugar en esa sociedad que no lo tenían, y estuvo muy contento el pueblo mediante el edicto que se dijo. El 11 dice, ese edicto facultaba a los judíos en todas las ciudades a reunirse y defenderse, y hasta destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que lo atacara. No que ellos salieran a hacer delincuencia, sino que lo atacaran. Se podían defender, incluyendo a los niños, mujeres, y apoderarse de sus bienes. En otras palabras, pues ellos volvieron a tener crédito, que estaban como sin importancia en esa época. Claro. No, y es que al final estaban, ¿cómo se dice? No es huérfanos, empieza con des. Desamparado. Sí, Gracias, me diste sí, mente, Javi. sí. Desamparados, no sé por qué mi cerebro no me daba la palabra. Nada más las primeras 3 letras. Pero sí se sentían desamparados porque al final, aunque ¿quién se iba a poner? Los judíos contra todos los demás que los quisieran matar, cuando ya estaba decretado que todos murieran. O sea, tenían los pueblos el mandato de que los mataran y tomaran sus bienes. O sea que sabían que no iban a quedar vivos ni uno solo. Aquí lo bonito, que es lo que mencionas, Rita, es recalcar eso, que dice que les da potestad para matar y aniquilar a cualquier ejército, cualquier pueblo que los atacara. O sea, y en otro, ese es en el versículo 11. Y dice, a ver, déjame ver, porque aquí vi la palabra. En el 13
Dice que quería que los judíos estuvieran listos para ese día en el que podrían vengarse de sus enemigos. Cuando dice enemigos, de entender esto justamente, lo que decíamos ayer, había gente que los judíos pues trataban de llevarse bien con el prójimo, me imagino, sobre todo estando en un país extranjero. Y había gente que se habían ganado el favor de mucha gente, estoy seguro, y lo digo porque al final. Porque esta gente al final pues, no sé, tienes un buen vecino, una buena vecina y te dicen que en el día 13 del 12º mes los tienen que matar y tomar sus bienes, pues a uno le hace mal, ¿no? Le hace mal. Y bueno, uno no los va a ir a atacar, pero uno tiene enemigos donde no quiere cuando es quedarse con los bienes de alguien. Y aquí los judíos saben que uno que otro, siempre hay alguien al que no le caemos bien. No somos monedita de oro. Y era para estas personas justamente que fueran a venir. Dice, con cualquier pueblo que venga a atacarlos o a destruirlos. Porque no necesariamente iban a ser los que viven al lado tuyo. Iban a ser incluso, no sé, personas de pocos recursos que quisieran fácilmente hacerse de algo, se juntan y ya lo estaban planeando, ¿me entienden? No, no hay que pensar forzosamente en ejércitos del rey. Claro. Y De quiero hecho, corregir, perdón, no, no, Javi. continúa. No, luego. No, quería decir, a colación con lo que estabas diciendo, que realmente el pueblo judío en aquella zona estaba bien considerado. Recordemos que leímos que cuando Amán vio aquel edicto, la gente estaba confundida, no entendía por qué. Y luego vemos que en el 15, luego los de la ciudad de Susa, que no tenían solamente judíos, sino todos los de la ciudad de Susa, estaban dando gritos de alegría. Sí, porque es que Amán, como cuando Esther le dijo al rey, Amán específicamente dice, se nos quiere destruir, matar y exterminar. Era una cosa atroz contra ellos, donde como vemos era la vida, como explicaba Carlos, con fecha y con día, y que tú te puedan matar, destruir, exterminarte como nación, o sea, todo lo que eran judíos, una persecución a muerte, a matarlo. Era como este Amán estaba en ese momento posicionado en contra de la adoración y de la verdad, como si tuviera el jefe de él era el oponente, el adversario, Satanás el diablo, contra lo que era un pueblo humilde, un pueblo dirigido por Dios, o sea, que lo estaba atacando de forma como él lo hace, destruir y matar, exterminarlo, así con su furia. O sea, que cuando viene el padre y mueve esta ficha, yo digo, da este movimiento en la situación de esta reina y de Mardoqueo, esto fue maravilloso porque en verdad se logró el cometido del Padre y que el Padre a nuestro Dios no lo puede vencer. El diablo intenta vencerlo, pero jamás lo va a conseguir. Por eso la victoria siempre la tendrá el Padre en sus manos y usa los medios que menos se imagina el hombre, porque la omnisapiencia del Padre es maravillosa. Es una seguridad que podemos tener en cualquier situación. Y aquí la vemos en ellos, cómo se llenaron de alegría, de gozo y de honra, porque ahí intervino su padre y lo fue a rescatar de la mano del adversario otra vez. Sí. Yo solo quería corregir que ayer decía que Esther ya sabía que un decreto no podía ser revocado por el rey. Pero me imagino que pensaba que sí. No me imagino, perdón, aquí nos confirma que ella pensaba que sí, porque si no, no se lo hubiera pedido al rey. Al final el rey le da a entender que toda cosa sellada por su anillo no puede ser cancelada, dice en el versículo 8 al final. Pero pues bueno, les da la forma de que se defiendan. Y quería agregar de que decía que
los judíos tenían buenas relaciones y todo. Porque como dices, Javi, se alegraron, pero no solo eso, en el 17 al final dice que la gente empezó a hacerse judía por el temor que sentían por los judíos. Ujú. Me imagino que esta palabra temor podemos convertirla en respeto, por el respeto que sentían por los judíos al ver lo que había sucedido, cómo había pasado, al ver los judíos haciendo ayuno, recordemos que hacían ayuno. Seguramente había judíos que los veían orar, que platicaban con ellos, ¿no? Oye, ¿por qué vecino estás tan afligido? Y así, así, les contaban, mira, así, así, nuestro Dios no, le pedimos perdón, hemos sido malos, queremos esto y lo otro. Y cuando llega este decreto, pues la gente lo ve y como dices, les impactó tanto en su momento que estaban confundidos y ahora los que comprenden el poder de su Dios, pues se convierten al judaísmo. Que no es Pues poco, ¿eh? No es poco. en algunas traducciones lo dice de otra manera. Dice que muchos se hacían pasar por judíos por temor a lo que los judíos pudieran hacerles. Ah, ok, eso tiene mucho sentido, sí. Perdón, es que mi traducción me dio a entender mal. No, sí, es que Se por empezó eso a hacerse judía. sí, algunos se hacían pasar por judíos por temor a lo que los judíos pudieran hacerles. Ah, sí, entonces esa palabra temor ahora sí tiene mucho sentido. Porque pues sí pensaban que ellos iban a tener la victoria. Tan solo la esposa de Amán le decía, mira, ya con este va a ser derrotado, porque sé que su Dios está con él, con este judío. Ahora cuando los demás pueblos vieron esto, pues sí, sí como dices, ha de haber sido el mismo pensamiento de que iban a ser derrotados si se ponían contra los judíos. Eso es. En el 13, cuando dice, también tenía que anunciarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos ese día y pudieran vengarse de sus enemigos. Ujú. Puede que, claro, cuando se dio la primera orden para matarlos, pues que habría abusos y atropellos por parte de vecinos, de gente de otras razas, de otras culturas que vivieran en las mismas ciudades. Claro. Y entonces, pues por eso, para que pudieran vengarse, por eso viene lo que habéis contado al final. Claro, si se querían vengar, si les habían tratado mal y los vecinos o quien fuera sabían que, oye, les hemos tratado mal y ahora la ley, la tortilla da la vuelta, ahora la ley está de su favor. Pues Claro. ellos van a vengarse y entonces eso, me hago judío para no tener la repercusión de lo que esta gente nos puede hacer. Ujú. De hecho, algunos ni siquiera se hicieron judíos, sino que se hicieron pasar por judíos. En la mía dice que se hicieron judíos. Sí, hay algunos, depende, hay diferentes versiones de esto. Están los que se hicieron judíos, según algunas traducciones, otros dicen que aceptaron su religión, otros dicen que muchos gentiles se circuncidaron, Eso en otros el Qué bueno. 17. ¿En qué verso? ¿En el 17? en el El último. final Sí. último, sí. Ujú. Sí, en la mía dice, no, y fue tal el temor de los judíos, fue tal el temor que los judíos infundían, que mucha gente de los pueblos del país se hizo judía. Se hizo judía, pero que no eran judíos, o sea, se hace pasar por judío. No, me imagino que entonces, a ver, es una idea. La analizo. Que no está tampoco tan descabellado que se hicieran judíos, porque imaginémonos bueno, a ver,
perdón que ponga este ejemplo, no me gusta y no voy en contra de ninguna religión, voy en contra de todas. No, no es cierto, pero a ver, no me gusta poner de ejemplo una religión en concreto. Bueno, no voy a decir nombres. Aquellas religiones que a uno lo manipulan psicológicamente para decirle, mira, es que nosotros somos la salvación, fuera de aquí te vas a destruir. Hay gente que al final le da tanto miedo esto que dice, no, pues me voy a acercar a esa religión por si acaso sí sucede así, ¿no? Y va por temor, ya no va por amor ni sed de conocimiento, sino por temor. Pongo un ejemplo más claro. Al final, o van a seguir a la bestia, o van a seguir al Padre. Y muchos de los que sigan a la bestia, si no es que, y la gran mayoría, no será por placer, será por miedo. ¿Miedo a qué? A ser destruidos, a no poder comprar, a no poder vender. Aquí es un paralelo en pequeño. Me van a destruir los judíos, ¿qué hago? Me uno a tu religión. Me hago judío. No sé, es una idea que me vino. Sí, sí, desde luego. Yo simplemente digo porque haciendo una comparativa, viendo lo que dicen algunas, es muy probable que también los hubiera aquellos que por el temor se hacían, decían que eran judíos o que aceptaban, pero realmente no es que no se hubieran convertido al judaísmo. Ahora bien, Sí, no. A muchos, es que, claro, depende de qué traducción leas, algunos dicen eso, muchos gentiles se circuncidaron, otros dicen aceptaron la religión judía, otros dicen se hizo judía, otros se hacían pasar por judíos. Lo que sí coinciden en todas es que era por miedo a los judíos. Pues sí. Y ya sea que se hicieran judíos o se hicieran pasar por judíos, al final no era de corazón, era por miedo. O sea, Sí, que era lo sí, mismo. Para efectivamente. evitar la calamidad. Uh-huh. Así es. Bueno, pues vamos a ver cómo responden los judíos a esto. Vamos al capítulo 9, si queréis. Sí. Sí. Entonces, Mari del 1 al 6, Rita hasta el 12, Susana hasta el 18, Beto hasta el 24 y yo hasta el final. Estoy leyendo de la Reina Valera actualizada del 2015. El día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, cuando habían de ser ejecutados, la palabra del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban ejercer poder sobre ellos, ocurrió todo lo contrario, porque fueron los judíos los que ejercieron poder sobre los que los aborrecían. Los judíos se congregaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para echar mano sobre los que habían procurado su mal. Nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Todos los magistrados de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los encargados de las obras del rey enaltecían a los judíos porque el miedo a Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en el palacio real. Su fama se difundía por todas las provincias y se iba engrandeciendo más y más. Los judíos dieron a sus enemigos un golpe de espada con matanza y destrucción, e hicieron con sus enemigos lo que quisieron. En Susa, la capital, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. Y también mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Orata, Adalía, Aridata, Palmasta, Arisai,
Aridai y Baisata, que eran 10 hijos de Amán, el hijo de Amedata y enemigo de los judíos. Aunque no tocaron sus bienes, ese mismo día se informó al rey acerca del número de muertos que había en Susa, la residencia real. Entonces el rey le dijo a la reina Esther: si en Susa, capital del reino, los judíos mataron a 500 hombres y a 10 hijos de Amán, ¿qué no habrán hecho en las otras provincias del reino? ¿Qué otra petición tienes? Te será concedida. ¿O qué más quieres? Se hará lo que pidas. Esther contestó: si al rey le parece bien, le pido que mañana se les permita a los judíos de Susa hacer lo mismo que la ley les permitió hacer hoy. También le pido que se cuelguen en el madero los cuerpos de los 10 hijos de Amán. Así que el rey ordenó que se hiciera eso. Se publicó una ley en Susa y los cuerpos de los 10 hijos de Amán fueron colgados. Entonces los judíos de Susa volvieron a reunirse el 14 de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no se quedaron con sus bienes. Los demás judíos de las provincias del rey también se reunieron para defenderse. Mataron a 75.000 de sus enemigos y así se libraron de quienes los odiaban, pero no se quedaron con sus bienes. Eso sucedió el día 13 de Adar, pero el día 14 descansaron y lo convirtieron en un día de banquetes y alegría. Los judíos de Susa se reunieron en el día 13 y el día 14 para defenderse, pero el día 15 descansaron y lo convirtieron en un día de banquetes y alegría. De palabra de Dios para todos. 19. Por eso, los judíos que viven en el campo y en poblaciones pequeñas, el día 14 del mes de Adar es un día de fiesta en el que celebran y se dan regalos. Mardoqueo escribió todo lo que había sucedido y luego envió cartas a todos los judíos en todas las provincias del rey Jerjes. Mardoqueo envió esas cartas para asegurar que todos los años los judíos celebraran los días 14 y 15 del mes de Adar. Esos días debían ser de fiesta porque correspondían a las fechas en las que los judíos se libraron de sus enemigos, y al mes en el que su tristeza y su llanto se convirtieron en alegría y celebraron. Eran días de festividad y regocijo, especiales para intercambiar regalos y ayudar a los pobres. Los judíos aceptaron hacer lo que Mardoqueo les había pedido y continuar con la celebración que habían comenzado. Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag, enemigo de todos los judíos, había ideado un malvado plan para destruirlos. Él echó el Pura para decidir el día en que arruinaría y destruiría a los judíos. Pero la reina Esther se presentó ante el rey y este ordenó por escrito que Amán fuera castigado por ese plan tan malvado. Ordenó que Amán y sus hijos fueran ahorcados. Por eso estos días son conocidos como fiesta de Purim, que es el plural de la palabra pur y significa suerte. Los judíos se comprometieron a celebrar esa fiesta debido a todo lo que estaba escrito en la carta de Mardoqueo y también por todo lo que había ocurrido y lo que habían tenido que enfrentar. Ordenaron que todos los años, sin falta, tanto ellos como sus hijos y sus nietos debían celebrar esos 2 días de fiesta de acuerdo con lo que estaba escrito. También debían celebrar la fiesta todos sus familiares que nacieran en el futuro y todos los que se unieran a ellos. Ningún judío debía olvidarse nunca de celebrar esta fiesta de Purim. En todas las provincias y ciudades tendrían que celebrarse y recordarse esos días. Por eso la reina Esther y Mardoqueo escribieron una segunda carta, amistosa y sincera, para confirmar la fecha de esta fiesta. Les enviaron a todos los judíos que vivían en las 127 provincias del reino. En esa carta, Esther y Mardoqueo ordenaban que todos los judíos y sus descendientes debían celebrar la fiesta en las fechas indicadas, tal como ellos se acostumbraban a hacerlo. También daban instrucciones en la carta en cuanto a la manera de ayunar y de expresar sus lamentos. Fue la reina Esther quien dio las instrucciones para celebrar la fiesta de Purim
y esas instrucciones se anotaron en un libro. Pues yo no sé qué les harían antes de que la ley cambiara, pero bueno, parece que se pasaron un poco, ¿no? Sí, Pues sí, sobre todo en las provincias que eran que 75.000. En la ciudad de Susa eran solo 500, ¿no? Algo así. ujú. Mm. Bueno, no, porque luego eran 300 más, creo, del siguiente día 14 que se extendió el decreto solo en la capital, en Susa. De todas formas, mm, el odio tiene que ser enorme, porque en el 18 dice, los judíos de Susa se reunieron el día 13 y el 14 para defenderse, o sea, fue cuando hicieron las matanzas. Y luego el día 15 descansaron y lo convirtieron en un día de banquetes y alegría. O Sí, sea, digo, no sé, una cosa es matar a alguien para defenderte y otra cosa es ir a diestro y siniestro matando al que se te ponga delante y luego estando con tus manos todas ensangrentadas y eso, nada, nada, alegría, alegría. Venga, saca vino y cordero asado, que esto hay que celebrarlo. No sé, a mí se me hace un poco duro la imagen, la verdad. Yo, pues yo me imagino así las cosas. Estaban todos estos enemigos, como dices, que tenían, porque al final sí dice en el 2, en el versículo 2, que se hicieron tan fuertes que nadie fue lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos por el miedo que tenían. Que incluso los funcionarios, reyes, todos ellos tenían miedo de ir contra los judíos porque pues Mardoqueo era judío y se había convertido en un hombre muy importante, dice hasta el versículo 4. ¿A qué voy? Que sin embargo aquellos que sí osaron hacerlo, pues los judíos se habían unido, se habían preparado con armas y todo. Esto fue el día 13, hablamos del mes 12, pero el mes siempre es el mismo, no cambia. El día 13 fue cuando tanto los que no eran judíos podían atacar a los judíos y viceversa. Fue solo el día 13. El 14 fue cuando se extendió para... En el 14 ya estaban celebrando aquellos de las provincias, pero quedaban todavía enemigos en Susa, en la capital. Entonces ese día 14, que era celebración para los de las provincias, para la capital, ¿no? Para ellos se extendió que podían continuar con eso al siguiente día, pero ese decreto ya no estaba para la gente que no era judía. Ellos ya no tenían decreto para matarlos ni para defenderse. O sea que al final tenían mucha ventaja los judíos. sí, De hecho, los 75.000 que se dice en las provincias que mataron fue en las provincias el día 13. Y sí. se mataron 500 el día 13 en la capital. Y luego el día 14 que se encendió la capital se mataron otros 300. Ujú. Y por eso es que los de la capital celebraban al siguiente día, o sea, al día 15 Sí, la fiesta. Estaba en un día de retraso, por así decirlo. Pero hay que tener en cuenta eso, que al segundo día cuando se extendió el decreto, ya la demás gente que no era judía ya no podía matar judíos, porque ya no era ley. Solo se así es. dio durante el día 13. Entonces fue donde pues sí los atacaron. Y me imagino que Esther, al final me da esta idea, que Esther hizo estos días y Mardoqueo hicieron estos días como fiesta para celebrar. Dice, por ejemplo, en el versículo 22 al final, eran días de festividad y regocijo, pero fíjense para qué. Especiales para intercambiar regalos y ayudar a los pobres. No eran regalos de Navidad, era comida, Claro. eran vestidos, eran cosas necesarias. Como me imagino que se hace hoy en día, nunca he estado, pero en la cultura árabe hay un día donde ellos hacen esto, dan dinero a los pobres, dan comida, dan Ujú. vestidos y todos se ayudan.
es, es por el Ramadán, por ahí. Creo que al final, o al principio y al final, no recuerdo. Este, pero hacen justamente una fiesta así donde a toda la gente, conocidos y no conocidos, los invitan a comer a las casas, les dan de comer, se van por las calles, los visten, les dan comida. ¿Y a qué voy? Que aquí la idea de los judíos veo que se recalca mucho, que es clara. Se recalca mucho en cuanto a que después de matar a sus enemigos, no tomaron sus pertenencias. Me imagino que lo recalca en 2 ocasiones, Sí. creo al menos, que lo leímos al menos 2 veces porque es importante. Importante digo porque no iban con la intención justamente de odio o de matar, simplemente de defenderse y de que no fueran a tomar represalias después. No digo que era la mejor manera, pero se ve que no tomaron sus bienes, que al final solamente querían pues estar tranquilos sin temor a quién sabe, sabe qué cosas les habrán hecho esos enemigos también, porque cuando habla aquí de enemigos habla de personas que iban con la intención de matar a los judíos. No Claro. habla con el vecino que te habla mal o que no te dice buenos días, no. Eran personas que venían con intención de matar a los judíos. Sí, porque el día 13 era el día en que se cumplía el plazo para matarlos. Así es. Ay, ya no dije lo que iba a decir. Sí, que pienso que por eso Esther y Mardoqueo lo hicieron un día de regocijo, porque dice en el 31, en la segunda parte, así como celebraban otras fiestas de ayuno y luto por lo malo que les había sucedido, a todos los judíos debían celebrar el Purim en estas fechas establecidas, como lo habían ordenado Esther y Mardoqueo. Me imagino que dijeron, bueno, este día había sido un día de tristeza y de luto, y al final pues Dios cambió todo para que fuera un día de regocijo donde lo recordemos como el día en el que nos pudo defender, en el que Él nos dio, nos ayudó para defenderlos, para que no nos mataran. Y me Así es. imagino que iba por esa parte, no por el lado de sí, matamos a los demás, no. Era más por el lado de que Dios nos escuchó, escuchó nuestras oraciones, porque habían llevado 3 meses de ayuno y de luto desde que se dio el decreto. 3 meses de angustia, de decir me van a matar tal día, tal mes. O sea que al final esto lo quisieron convertir en regocijo para que no se recordara en una fecha pues con mala cara, que de hecho también muy, no era muy fácil porque fue lo hicieron oficial Esther y Mardoqueo para que no se olvidara y que fuera una orden de que lo hicieran, que tampoco se sacrificaban tanto con celebrar, pero a lo que voy es que pues sí, no necesariamente todos tenían quizás ese sentimiento, pero sí compartían el mismo agradecimiento a Dios Claro. de que los haya permitido defenderse. A mí me está llamando de todas formas la atención precisamente eso, que no se mencione a Dios en ninguna parte del libro de Esther, ni que se vea que después en la fiesta hacen algún sacrificio de alabanza a Dios o algo, ¿sabes? No se menciona ni una vez, o que dijeran, yo qué sé, pues Mardoqueo oró a Dios, o, ¿sabes? No, me llama mucho la atención. Es el único libro en el que no se menciona a Dios por ninguna parte, ni directa ni indirectamente. Ay, pues sí, tienes razón que no, yo pensé que sí se iba a mencionar más adelante, pero pues no, Y ya estamos en el penúltimo y no. no, No, Pues yo sigo con la misma idea, a ver, no soy erudito ni lo he investigado y supongo que investigándolo lo puedo encontrar, pero creo que justamente como decíamos ayer, que fue escrito como un libro de historia, no necesariamente un libro como el Levítico, Deuteronomio, que era más escritas por personas espirituales, ¿no? Sacerdotes, todo eso. Incluso los evangelios, digo, fueron escritas por personas que, que conocían bien todo esto
de la espiritualidad, hablando del Padre, de Cristo. Y en el caso de Esther me imagino que fue alguien simplemente contando el relato sin necesidad de meterse en religión, porque solamente quería contar los hechos, como lo decías ayer, Javi. Pero lo voy a Sí, investigar. realmente yo lo poco que investigué, realmente es que como el autor es anónimo, lo único que los eruditos dicen es que tiene que haber sido un judío el que lo escribió. Entonces, porque dice que debería ser muy conocedor de las costumbres y las tradiciones, pero que fue, según los eruditos, tuvo que ser escrito por un judío. Y es por eso, me llama mucho la atención, porque incluso siendo un libro de historia, pues sí, Crónicas también es un libro de historias y reyes, pero aún así Dios siempre está... Es que a mí me llama muchísimo la atención que no se mencione, aunque sea que dijeran, pues hicieron un sacrificio de alabanza o yo qué sé, ¿sabes? Pues sí. Sí, es Porque cierto. así como se Sí. dice, se cuenta qué decía Esther, qué decía Mardoqueo, lógico que también se puede decir, pues, no sé. ¿Qué hacían? Ajá. Sí, esto parece que fue un pequeño tiempo de la historia donde pasó esto y solo están relatándolo, pero el 3 de Esther, versículo 2, dice que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque el rey así lo había ordenado. Pero Mardoqueo no hacía nada de eso. O sea, que aquí lo que se ve es que, ¿por qué Mardoqueo no lo hacía? Era judío y estaban ellos todos los judíos, en toda esa provincia, estaban por gobernadores que no tenían la verdad, la forma, no practicaban ya los mandatos, pero Mardoqueo lo conocía, se lo enseñó a Esther, y todos esos judíos que estaban dispersos estaban así, como diríamos, escondidos, porque además de que lo que había persecución con ellos, pues no tenían no tenían por decir así, un guía visible en la tierra en ese momento. Parece que era eso, porque nada más si se entiende. Entonces, al no tenerlo, pero tenían celo y temor de la verdad, de lo que ya conocían, de los mandamientos, de los mandatos antes a través de las historias de los reyes pasados, pues ellos, en este caso, Mardoqueo fue el guía para volver a sacar Dios a su pueblo desde de la oscuridad de donde estaban, sin guía y sin nada, porque empezaron a ser reconocidos. Pero en este caso parece que era un tiempo donde la adoración y los judíos, como lo vemos, no estaban nada visibles, por temor de todo lo que les rodeaba estaba en persecución con ellos, de destruirlo, de hacerle el mal. En realidad esto fue más o menos sobre el año 490 a.C., con lo cual ya habían vuelto a Jerusalén la mayoría de los judíos y demás. Entonces, en ese sentido, sí que había, porque fue en la época en la que ya se habían declarado libres para regresar a Jerusalén, ya 50 años atrás, ¿entiendes? En Esdras. Entonces, no es que fuera un tiempo, vamos a decir, por ahí un poco perdido en la historia, sino ya el pueblo judío había sido liberado y podían regresar a Jerusalén. Estos judíos que vivían aquí, pues habían quedado en Persia, pero sí existía ya, o sea, se había vuelto a hacer el templo y demás. En el capítulo 1 de Estel dice que en los días de Asuero, es decir, el rey que reinó sobre 127 provincias, dice, desde la India hasta Etiopía, O sea, que era un territorio donde él estaba, que abarcaba, estaban dispersos los cristianos, pero no estaban. Ellos habían decidido no regresar porque es que, como te digo, en esa época
50 años antes ya se había declarado al pueblo judío libre de Babilonia, ya fueron a Jerusalén de nuevo. 50 años antes, que es cuando suceden los hechos relatados en Esdras. ¿Entiendes? No es que estuviera el pueblo como estaban antes, dispersos y esclavos y demás. No, Jerusalén ya había sido reedificada de nuevo, el templo había sido reedificado de nuevo y ya estaba otra vez instaurada la ley como antaño. Por eso te estoy diciendo que, estos hechos sucedieron entre el año más o menos 490 y 470 después de Cristo. 50 años después de que el pueblo judío hubiera sido liberado de Babilonia y eran libres de regresar a Jerusalén. Es por eso por lo que me extraña que no se haga ni una sola mención, aunque sea, no sé, breve, pero a Dios en algún momento del relato. Pues sí. A ver, yo no conozco por qué los eruditos dicen que fue escrito por un judío, pero yo diría lo contrario, que fue escrito por un no judío. Por el tipo de escritura, por lo que yo podría decir. Ok. Es decir, por la manera de expresarse, la manera de escribir, pero vamos, tampoco tiene por qué ser así. Pues sí, digo, al final es solo suposición. Igual Claro. lo que yo digo, ¿verdad? También es suposición. Lo que Pues sí que está que claro es es curioso. la época histórica, básicamente por el reinado del rey Asuero, que era Jerjes I. Pues sí. Pues por eso se sabe en qué fecha era. Entonces, 50 años antes es cuando Esdras relataba sus escritos, con lo cual sabemos que en esa época donde se relata esto, ya el pueblo judío, evidentemente ya vemos que no todo el mundo, pero ya era libre de poder ir a Jerusalén y ya se había reedificado el templo. Sí. Y tenía un territorio enorme el rey. Enorme. Por algo necesitaba pues hacer en todas las traducciones los escritos, y eso lo leemos desde el principio. Tan solo hoy en la India, o sea, también cuántas lenguas no se hablan, distintas dialectos. Es muchísimo, muchísimo. Hasta Etiopía. Pero bueno, al final, aunque no se mencione a Dios, queda muy claro que si habla de judíos es... Evidentemente. Ajá, y que si hacían ayuno, pues no era por gusto, era... Claro. O sea, da a entender toda la espiritualidad detrás de esto. Sí, eso está claro. Pero es curioso, es curioso. Sí, me llama mucho la atención. Bueno, vamos a leer el 10, que solamente son 3 versículos. Así que, pues, venga, Beto, tú mismo, si quieres, los puedes leer. Ah, mira. No me he dado cuenta. Pues venga. Wow, qué Vamos pequeño. Sí. a leerlo. Hay algo iba a decir y no sé qué. Si me llega algún día lo diré. No, no son 3. Ah, perdón, es que estoy en el 4. En el 10. Entonces... Ah, sí, pensé que era broma. Sí, son 3 versículos. Pensé que era broma. Bueno, pues leo de Palabra de Dios para Todos, capítulo 10 de Esther. El rey Jerjes obligó a que se pagaran impuestos en todas las provincias de su reino, incluso en las tierras más lejanas de la costa. La historia del gran poder del rey Jerjes está escrita en el libro de los Hechos de los reyes de Media y Persa. Igualmente, se relata la forma como el rey Jerjes asciende a Mardoqueo a un cargo muy importante dentro del reino. Mardoqueo, el judío, fue el segundo en importancia después del rey Jerjes. Entre los judíos fue hombre reconocido y respetado, porque buscó el bienestar de sus hermanos y compatriotas, y trajo paz a todo su pueblo. Ya me acordé lo que iba a decir. Lo que mencionábamos ayer, que hay una lucha espiritual entre Satanás y el Padre. Satanás obrando a través de Amán contra el pueblo judío,
Y el padre ya tenía su plan desde antes con Esther y con Mardoqueo. Cómo pone todo justamente para que nunca, al padre nunca se le puede tomar por sorpresa. Eso ¿Qué es. cosa no verá el padre si fue quien creó el ojo? ¿Qué cosa no escuchará si fue quien creó el oído? ¿Qué cosa no sabrá que tenemos en el corazón si él mismo lo creó? Hombre, claro. Así es. Pues al final vemos por qué se hizo conocido Mardoqueo. Porque buscó el bienestar no solo de sus hermanos, sino también de los compatriotas y de todo el pueblo. De todos ahí. Ujú. Y toda esos resultados era por su corazón. Porque así como Naamán Amán abrigó en su corazón ese deseo que lo llevaba a querer hacer eso, ese daño para los judíos y todos. De esa misma manera, el corazón de Mardoqueo, su corazón fue motivado para hacerle el bien a todos y traer la paz de esa forma. Era de su corazón que emanaba ese interés genuino por, y todo. Entonces Dios le daba las condiciones para que lo llevara, para que se manifestara su corazón. Y mira cuánto bien, así como un corazón, un hombre puede, impelido por el mar, hacer mucho daño, pero fíjate cómo repercute el bien de igual manera, que es un ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo murió. Dice, tanto no amó que por todo el mundo, todo el que ejerce fe en Él, todo el que lo cree, obtiene la vida eterna. El bien de Jesús, como corrió e invadió toda la tierra, está llena de esa provisión del amor que manifestó Jesús, de su corazón. Y vemos a Mardoqueo aquí. En la tierra, él ocupa un segundo lugar en el orden de ese reino por su corazón. Así es. Bueno, pues ya hemos acabado Esther. Ay, pues qué rico estuvo este libro. Me encantó. Muy interesante. Bueno, pero nos viene Job también, un libro muy interesante y con mucha enseñanza. No, ¿en serio? Muy interesante. Oye, Sí. Es que además hay mucho jugo porque es un libro se me puso chinita la largo. piel. Mm, Ay, oye, este libro sí me tocó mucho la primera vez que lo leí y esta será la segunda vez. Así que, pero la primera no estaba listo, no sabía mucho espiritualmente. Ahora me da miedo porque me va a hacer una explosión de cosas así espirituales. Mucha adrenalina. Qué bonito, qué bonito. Pues nada, Susana, cuando quieras envías el enlace. Sí, lo tengo ya preparado. Perfecto. Y luego, Beto, si quieres, en el vídeo de mañana puedes poner en la descripción Sí. un enlace a ese vídeo para que lo vea el que quiera. Sí, es verdad. Para aquellos que estén viendo este video y que quieran empezar el libro de Job mañana con nosotros, vemos un video de YouTube y pondremos un enlace en la descripción del video. Es un video de introducción a cada libro que vamos leyendo, por si alguno quiere verlo. Pues sí, si gustan hacemos oración. Perfecto. Pues, Susana, ¿quieres hacer una oración para acabar? Venga. Amadísimo Padre, gracias por otro día que nos permites hacer estas reuniones que tanto nos ayudan a entenderte, a establecer lazos contigo, entre nosotros mismos, la ayuda que nos damos es importante para nosotros. Nos vamos de estas reuniones muy animados, muy contentos. Te damos las gracias, Padre. Acuérdate de los hermanos que no han podido estar
por las razones que sean. Hay muchas que lo están pasando muy mal. Dales ánimos, dale fuerzas, Padre. Que esta oración llegue a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey. Amén. Amén. Amén.